Es muy difícil elegir por dónde empezar por la destrucción que está pasando Venezuela. Como pudieron ver en el título del video, Venezuela se convirtió en el país más pobre de América, superando a Haití. Siendo por años el país más pobre, ahora Haití goza mejor calidad de vida que los venezolanos. Hoy en día un venezolano promedio vive con 60 céntimos de dólar y una sola comida para todo el día, teniendo solamente un 10% de los hogares teniendo un suministro constante de electricidad. Más de la mitad de su población sufre de cortes de varias horas hasta inclusive de días. La forzada huida de millones de personas del país hizo cambios en la demografía de Venezuela, contabilizando más de 5 millones de personas hasta la fecha repartidas por el globo. Con poco menos de 30 millones de personas según la ONU, una quinta parte del país ya emigró a buscar un mejor porvenir, además perdiendo una gran masa de fuerza laboral, ya que la gran mayoría de estas personas rondan la edad de población activa, teniendo una edad que ronda los 16 años hasta los 40, provocando un aceleramiento no natural de la pirámide poblacional. Todo esto provocado y acompañado por una crisis económica nunca antes vista en la región, que lleva años cargando la mochila en la espalda, afectando gravemente, por ejemplo, a la situación de las poblaciones más jóvenes, aumentando notablemente la mortalidad infantil, llegando a números altísimos, de 26 niños por cada 1000 personas. Otro dato increíblemente desanimador es el aumento de los hogares que poseen hacinamiento, o sea que viven más de 3 personas por cada cuarto, siendo un 13% de estos hogares en el país. Su bien más preciado, que es el petróleo, también provocó una situación inigualable de crisis, llegando prácticamente a su producción de la década de los años 30. Hoy en día Venezuela está por llevar a cero su producción petrolera, muy llamativo viendo que es uno de los países con mayores reservas de este recurso en todo el planeta. La producción está cerca de los 200.000 barriles por día, que sería un número decente para un país que no dependiera del petróleo, pero es Venezuela. Es un productor de petróleo y exportador inclusive. Es imposible ver caer tan bajo la producción durante tanto tiempo. Aparte de este problema, hoy en día el gobierno de Maduro, o el régimen, como ustedes quieran llamarle, se vio obligado a importar combustibles para satisfacer la escasez de gasolina. Esta es traída desde Irán, pero ya se está acabando o se acabó, ya que hoy en día el país no puede paliar la falta de combustible. Pocos lugares son los que pueden conseguir este bien preciado, y entre ellos está especialmente la capital de Caracas, pero que en el interior del país cada día es más difícil conseguirlo. Estas cosas llevaron a las personas a dirigirse hacia el mar para poder sobrevivir ante esta crisis, donde cientos de familias buscan una manera para alimentar a sus familias, usando inclusivemente neumáticos en muchos casos para flotar. La emigración producida provocó que los centros educativos desciendan su demanda a números alarmantes, como también la ineficiencia ya que muchos estudiantes no pueden ir a sus escuelas por la falta de suministros como de agua o electricidad, como también muchos no aprenden lo que deberían de saber en sus edades, provocando un atraso escolar bajando sus potenciales estudiantiles. La situación económica de Venezuela lleva varios años, pero fue a partir de después del 2012 que su economía comenzó a decaer en picada, bajando su Producto Interno Bruto en más de un 70%. Subir los salarios artificialmente de nada sirvieron, ya que cada mes la inflación se traga los ingresos de los trabajadores, provocando que el poder adquisitivo sea de números inhumanos, poco más de 60 céntimos al día. Datos indican que el 80% de la población del país no tiene alimentos necesarios para subsistir, y el 96% está en una situación de pobreza y el 80% en pobreza extrema. Esta situación ya está lejos de compararse a países como Haití o Bolivia que están situados en nuestra región, sino que se asemeja a los números que manejan países como Nigeria, Chad o Zimbabue. La forzada migración de las personas es una de las mayores registradas en la historia humana que no sea producida por un conflicto bélico o un desastre natural.
Esta crisis migratoria superó a la de Siria inclusive, convirtiéndola en el mayor éxodo de América Latina. Al menos en el 20% de los hogares del país, una persona de ese núcleo familiar emigró. Tan desesperada la situación que las migraciones son hacia países vecinos de Sudamérica, que no están muy bien tampoco que digamos, siendo muy pocos los que optaron por destinos como Estados Unidos o España, ya que la necesidad es conseguir un empleo urgentemente para poder ayudar a sus familias en Venezuela. Pero amigos, tampoco hay que ser tan pesimista, ya que en mi opinión hay alternativas a estas medidas que se han tomado a lo largo de los años, que a continuación voy a nombrar algunas posibles soluciones. Primeramente, el nuevo motor para una salida de esta crisis debe ser el libre mercado y no en un falso libre mercado, uno real donde se respete la propiedad privada, como garantizar el Estado de Derecho, garantizar las libertades individuales, tanto como políticas, económicas o religiosas. Estas acompañadas con un nuevo modelo estatal con el menor posible tamaño para garantizar los derechos fundamentales de las personas nada más. Eliminar todo control de precios y burocracia, causantes de la escasez de Venezuela. Esto quedó demostrado que no funciona en ninguna parte del mundo. Los precios están ligados a la cantidad que ofrecen los productores y comerciantes, como la que quieran los potenciales consumidores. Todo esto es el resultado de cientos de miles de intercambios voluntarios. Por esto mismo, este modelo no es ni inhumano ni injusto, ya que es el resultado de las decisiones que el individuo toma en libertad. Porque si no te gusta algo, simplemente puedes elegir a la competencia o un producto mucho más barato, así satisfaciendo tus necesidades. Incentivar la participación del sector privado para solucionar los problemas públicos como de salud o educación. Privatizar empresas estatales que no sean eficientes. Por ejemplo, hasta hace poco Brasil decidió privatizar 17 empresas estatales. Además de no gastar dinero, se lucha contra la corrupción. Estas acciones subieron la bolsa en más de un 40% en Brasil, por lo que noticias como estas en un país como Venezuela aportaría una mejor imagen a los demás países del mundo. Vender los derechos de explotación de petróleo durante varios años para poder utilizar estas ganancias en generar cambios como una mejor infraestructura, como también reducir el déficit fiscal. Eliminar el salario mínimo. El salario mínimo es una medida tomada por los gobiernos para conseguir votos. El salario mínimo no te garantiza tener acceso asegurado a los bienes básicos de una persona y lejos de ayudar a los más pobres son los más perjudicados en esta situación. Porque si te pones a pensar, imagina que vos sos un empresario. Querés contratar a unas 50 personas, pero el Estado te obliga a pagarle por lo menos $1000 por mes a estas personas. Y vos tenías pensado pagarle $800. Ya no vas a poder contratar a las 50 personas que vos querías tomar, sino que vas a tomar unas 40 para que sea razonable. Y estas van a ser las más capacitadas de las personas que se postularon a tu empleo, por lo que las menos preparadas van a salir perjudicadas porque no les vas a dar empleo, vas a tomar a las otras 40. La ausencia del salario mínimo ayudaría a que las empresas quisieran contratar a más personas. Obviamente, si uno no quiere trabajar en una empresa se puede ir, ya que puede elegir a otras, o también no puede ir a trabajar si quiere, puede esperar. Los salarios ofrecidos pueden ser mayores o menores según las necesidades y las capacidades que se necesiten para el empleo. Muchas otras medidas como eliminar el cepo y más acciones que lejos de ser malas en mi opinión ayudarían al país a salir adelante. Estas medidas pueden ser tomadas como también por Argentina, por ejemplo. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado y si les gustó voy a ver si puedo sacar más videos de este estilo y nos vemos en el próximo.